que este trabajito surgió originalmente para una ponencia del FELA, del Foro Latinoamericano de Estudiantes de Antropología y Arqueología, que organizamos con unos compañeros de esta casa de estudio, de una generación bastante particular de estudiantes de antropología que surgimos, que organizamos este encuentro. Y bueno, entonces hay algunas cosas que son un poco no tan actuales. Esto es más o menos del 2015. Decirles también que yo soy charrúa, pero además de ser charrúa soy estudiante de antropología. Yo entiendo a la academia y a la formación académica, y especialmente la formación como antropólogo, como una forma de lucha, de militancia, de, de revalorizar a nuestros pueblos, ¿no? De revalorizar mi cultura, lo cual también me contrajo cuestiones un poco complejas porque, para los que no saben, la antropología tiene el eslogan de ser la ciencia que estudia la otredad, al otro. Entonces a mí me se ponía a decir, ¿cuál es mi otro? Y pensaba que tenía una crisis psicológica. Y me di cuenta, claro, yo tengo un otro. Mi otro es el uruguayo caucásico de clase media. Entonces yo no les voy a hablar sobre lo que es la cultura charrúa, sobre lo que nosotros somos los charrúas. Si ustedes quieren aprender eso, vengan con nosotros, vengan a una reunión de nuestras comunidades y ahí van a aprender. No les voy a... Yo lo que les voy a hablar es sobre ustedes, sobre la sociedad uruguaya y especialmente la sociedad montevideana. ¿Por qué también hablo de... Por eso también hablo de indianidad. Porque para la mayoría de los montevideanos nosotros seguimos siendo los indios. Seguimos siendo los indios. No indígenas, no pueblos originarios, no charrúas, no nativos. Seguimos siendo los indios. Entonces por eso es imaginario de indianidad. ¿Por qué de Montevideo? También entendiendo que la construcción de estos imaginarios, de cómo nos conceptualizan, es muy distinto en Montevideo del interior del país. O sea, son dos sociedades distintas, dos culturas absolutamente distintas y dos formas de concebirnos muy distintas. Porque la construcción de la sociedad y de la colonialidad ha sido muy distinta. Sobre la construcción de los imaginarios en el interior del país daría para otra charla, que sería bueno también. Pero también, solo por decirles, en el norte del Uruguay la gente no niega que haya descendientes de indígenas. Eso es muy montevideano. Tremendamente montevideano. Y del sur, los departamentos del sur. Sin embargo, tienen otros relatos y otras concepciones que también son brutalmente racistas, las de la gente del interior. Pero son distintas, es un racismo y una colonialidad distinta a la que hay en Montevideo. Entonces, yo voy a desarrollar lo de Montevideo y yo me paro sobre lo que es los estudios sobre colonialismo. Entendiendo que la construcción de cómo nos conciben a nosotros se da en gran parte por procesos históricos de lo que han sido las formas de colonización. Entonces, en la primera parte voy a hablar un poco sobre lo que es el colonialismo, la colonialidad, y después voy a ir bajando más hacia lo que es el Río de la Plata, Uruguay, Montevideo, y ya hablando un poco de lo que es hoy en día. Bueno, primero decir que hoy se cumplen 525 años de que llegaron estos señores. Para mí no hay nada que festejar. O sea, estamos acá en la lucha para derribar estos símbolos. Pero bueno, un poco retomando, según Aníbal Quijano, que es un intelectual peruano, a partir de la invasión europea a América en 1492, 525 años se están cumpliendo hoy en día, la expansión de Occidente y del capitalismo es la etapa de formación del capitalismo mundial
es que se origina la división del mundo en razas. Ténganse en cuenta que en la Edad Media la gente no se basaba en las divisiones raciales culturales. La gente se basaba en los europeos, ¿no? Estoy hablando. Los europeos se basaban en si sos cristiano o si sos infiel o sos pagano. Pero no tenían una división por cultura, por pueblo, los europeos. Es con la invasión a América que surge esta división, con el denominado choque de civilizaciones, y que ahí, bueno, se va haciendo con la interacción entre el colonizador europeo, nosotros, los pueblos originarios, y África, que va a ser drenada por el tráfico transatlántico, es que se van construyendo estas ideas de lo que es África, lo que es América, lo que es Europa, y se va a debatir qué es toda esta gente. Por eso les traigo la foto de Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, que hicieron un debate en, creo que 1545, bueno, pleno siglo XVI, sobre qué eran los indios. ¿Éramos seres humanos? ¿Éramos animales? ¿Qué éramos? Porque obviamente en el pensamiento medieval, que se basa en la Biblia y en el cristianismo, claro, nosotros no aparecemos en la Biblia. Entonces los europeos tuvieron que pensar, bueno, ¿y esta gente qué es que no aparece en la Biblia? ¿Cómo puede ser que hay todo un nuevo mundo que no sea bíblico? Entonces se debaten. Y en ese debate nosotros no entramos, por supuesto, ¿no? Que es un poco, hay reproducciones más modernas, por ejemplo, estos debates que han incluso habido entre académicos sobre decir qué somos los descendientes de indígenas, de qué pueblo pertenecemos, de qué pueblo descendemos, pero sin ninguna consulta a nosotros. Por eso este espacio es sumamente importante, en donde académicos y militantes estamos en el mismo espacio debatiendo. Es romper con esta lógica. Así que felicito a los organizadores de la mesa y de la jornada, del grupo de trabajo. Y bueno, y ahí es que surge en este debate, es que surge la idea del indio y del negro. Posteriormente, esta idea se va refinando con el siglo XVIII, con la ilustración, el conocimiento científico, que Linneo tiene un rol preponderante. Linneo, para los que no saben, Linneo fue el creador de las categorías de animales que se utilizan en la ciencia. Los taxonomía, que se le dice. De qué pertenecen las plantas, a qué familias pertenecen las plantas, a qué familias pertenecen los animales. Y él también tenía categorías para los humanos. Y hace la primera división global, porque el debate de Juan Ginés Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas era Europa, América principalmente, y un poco África. Pero acá es global, ya es este cabrón, como dirían algunos, clasifica absolutamente todo el globo terráqueo en diferentes razas. Y además, claro, es la conceptualización de que los seres humanos somos como animales, como bichos. O sea, la conceptualización de raza del siglo XVIII es especie de seres, como uno habla de que un caballo y un mono. Y a la vez, lo curioso es que él hace la combinación, estos teóricos, que principalmente es Linneo, pero también hay otros, que es el tema de concebir raza, o sea, rasgo fenotípico, o sea, color de la piel, pelo, ¿no? Con también a premios culturales. Entonces, se va determinando que por determinadas facciones vos vas a tener determinada cultura. Una clasificación muy brutal, que bueno, eso... Obviamente la evolución natural va a ser el darwinismo social,
que va a ser la principal herramienta para la expansión imperialista del siglo XIX, la construcción del imperio británico y del imperio francés, ¿no? Justamente la fotografía de los primeros álbumes etnográficos, que no es casualidad que fotografíen distintos rasgos faciales de distintas personas con determinados atributos culturales, ¿no? El turbante, no sé qué, o sea, haciendo esta asociación de rasgo físico es igual determinante de cultura. Y que la evolución natural de este pensamiento va a ser los nazis. O sea, los nazis en realidad lo que son es aplicar el sistema clasificatorio racial que se utilizaba en el mundo colonizado en Europa. Es lo único que hicieron. Y lo brutal que fue. Pero digo, no olvidemos, en las invasiones imperialistas se practicaba el nazismo mucho antes de que llegara Hitler a Alemania. Pero también decir que el Río de la Plata tiene también sus propias configuraciones coloniales. Que no es todo que llegó de Europa, sino que el mismo proceso de colonización en el Río de la Plata fue confabulando las categorías y las prácticas de nuestra región. Primero decir que por ejemplo en Sarmiento, bueno, decir también que un ejemplo de este pensamiento es que grandes teóricos uruguayos, los principistas, la famosa corriente de los principistas del siglo XIX, eran todos lectores de Spencer. Varela era lector de Spencer. Spencer, uno de los máximos representantes del darwinismo social, ¿no? Pero en Sarmiento podemos encontrar una especie de darwinismo social rioplatense muy localista, que también cimentó, con su idea de civilización y barbarie, cimentó las bases de cómo se van a construir los estados rioplatenses y del Cono Sur, ¿no? O sea, el concebir que el problema de los estados nacionales en el Cono Sur es la barbarie. ¿Qué es la barbarie? Principalmente el indio, que hay que hacerlo mierda. Y después el gaucho, el mestizo, el afro. Y todo eso debe ser reprimido, controlado, sojuzgado y, por supuesto, traer inmigrantes europeos. Que eso sí va a hacer que nuestros países lleguen a ser grandes países iguales que Estados Unidos, Francia. Pero también decir que la expresión del pensamiento de Sarmiento es producto de la construcción del colonialismo en nuestra región. ¿En qué sentido? Que a diferencia de cómo en Perú o el área andina, el área mesoamericana, en donde nosotros tenemos una élite española que toma el poder, como explicó el compañero más temprano, ¿no? Toma el poder de las grandes civilizaciones estatales indígenas y lo que hace es una minoría blanca dominando a millones de indígenas, donde lo importante es el plusvalor, o sea, la mano de obra indígena, que el indígena labure para el blanco. A diferencia de eso, acá en el Río de la Plata eso no fue posible porque nosotros no tenemos organizaciones estatales centrales, no éramos tan numerosos como el Tahuantinsuyo o los mayas, los mexicas, y también nosotros éramos mucho más rebeldes, digo, que los pueblos de los Andes y Mesoamérica. Entonces confabula otro tipo de colonialismo que es lo que algunos autores del mundo anglosajón, pero curiosamente es el mundo anglosajón colonizado. O sea, estoy hablando de Sudáfrica, estoy hablando de Australia, no el mundo anglosajón Inglaterra, sino el mundo anglosajón que fue construido por el colonialismo, en donde ellos se preguntan, ¿qué es lo que ha diferenciado nuestra colonización
por ejemplo, un sudafricano se pregunta, ¿por qué es distinta Sudáfrica del resto de Europa? ¿Por qué en Sudáfrica hay muchos blancos, que obviamente son la mayoría son racistas y tuvieron el apartheid, cosa que en otras partes de África no fue tan así? Y elaboran esta cuestión del settler colonialismo de colonos o colonialismo de poblamiento, que es muy, digo, uno lo interpreta como que es algo un poco lo que pasó acá en el Cono Sur, Uruguay, Argentina y ciertas partes del sur de Chile. Digo, o sea, es más complejo y más dolorido, porque significa que aquella gente pobre que venía de Europa, lo que le decían era, si vos querés tener un pedazo de tierra, andá y matá a un indio. Digo, es mucho más doloroso. Entonces son construcciones sociales súper violentas, súper en una división y una división de odio, de enemigo. O sea, el indio es el enemigo. Es a quien hay que matar. No, ya no es una cuestión de yo voy a tener el indiecito que labure para mí, que baile para mí. No, el indio es el malo. El indio hay que matarlo. O si lo tengo a mi lado, tiene que estar con un 38 en la cabeza porque en cualquier momento se va a rebelar y me va a degollar. Entonces, lo tengo amenazado todo el tiempo. Que obviamente Sarmiento representa como la epítome de este proceso histórico de lo que fue la construcción de nuestra región. Varela fue discípulo de Sarmiento. Muchos, este pensamiento lo vemos en prácticas políticas como la campaña de Salsipués, las campañas del general Rivera, como otras campañas que hubieron en el siglo XIX, y de pensadores que nosotros lo tenemos como los padres de la patria. Entonces hay que repensar quiénes eran los padres de la patria. ¿Y cuál es la idea? Construir que la sociedad uruguaya sea esta gente. Esta es una fotografía de la aristocracia montevideana del 900 tomando su té en el Prado. O sea, la idea era construir esto. Y para construir esto, a nosotros nos tenían que pasar al huello. Esa era... y bueno, el Estado moderno, ¿no? Con grandes edificios. Bueno, una propaganda puse de La Paz de 1900, que además es muy curiosa porque es viva la paz institucional, o sea, la construcción de las instituciones, ¿no? El Estado moderno, ¿no? Civilizado. Nosotros somos gente civilizada, gente de bien. El uruguayo es la Suiza de América, digo. No tenemos el problema del indio como en otros países. O sea, fíjense, conseguir una somos un problema. Entonces, como se construye esta idea de que Uruguay es un país civilizado, moderno en toda la concepción de lo que es la modernidad, tanto de construcciones públicas como refinamiento cultural y construcción de subjetividad. En ese sentido, la modernidad. Entonces, todo lo que no es moderno va a ser negado. Y obviamente, esta construcción de la modernidad uruguaya, que también vale decir, una persona que ha hablado mucho, les recomiendo leer, es Guigú, que no sé si está por acá, pero que ha organizado un poco este grupo, ha teorizado mucho sobre la construcción del Estado Nacional y esta concepción de la modernidad en el Uruguay, que va a calar fundamentalmente en Montevideo y el sur del país, y que obviamente va a negar el interior, ¿no? Y va a negarnos a nosotros. Por eso a veces la gente dice, ¿y usted dónde está? ¿Por qué antes no estaba? Y bueno, si vos te comiste todo esto de que Uruguay es moderno, es civilizado, que
pum, estamos construyendo, somos los campeones de América, ¿no? Uruguayos campeones, ¿no? De América y del mundo. Si nos comemos esa pastilla, claro, nosotros nunca estuvimos. También decir que esta construcción, o sea, primero se basó en una serie de campañas militares, que están las de Rivera, pero también está el militarismo, que curiosamente el periodo del militarismo, aquí en el Uruguay, se le dice la modernización. Pero como bien habla Quijano, modernización es también occidentalización. Es ser occidental. Pertenecer a la civilización occidental. Pero después de esta serie de campañas militares y política punitiva, viene toda una política, incluso hasta socialdemócrata, de expansión de derechos sociales. Pero claro, las bases que no se van a cuestionar, las bases de la socialdemocracia, del vallismo, que no la va a cuestionar, ya están construidas y no las va a cuestionar. Que es esta idea del Estado moderno, el alambrado de los campos, los grandes edificios públicos, el Estado fuerte, el Leviatán. Entonces, ¿qué pasa cuando aparecemos nosotros? Bueno, después de la dictadura militar, viene toda una serie de... Bueno, la dictadura militar viene un poco a contrapelo de la construcción esta imaginaria, ¿no? Si nosotros éramos el ejemplo de democracia de la región, ¿cómo fue posible que tuviéramos a la bestia fascista? Y una bestia fascista que duró más de una década. La dictadura militar. Entonces, ahí viene toda una etapa de rever pensamientos imaginarios y también a emerger los otros, las memorias otras, las memorias subterráneas que habíamos quedado invisibilizadas. No es casualidad que a partir de esta época entre con fuerza el movimiento afrodescendiente, el movimiento LGBT. No es casualidad. Sin embargo, el trato que hemos recibido nosotros, creo que no lo han sufrido todo, igual otros colectivos que han emergido a partir de los años 90. Esta cuestión de cuestionarnos, ¿no? Siempre, ¿y vos cómo sabes que sos charrúa? ¿Y vos cómo sabés que sos vasco o italiano o suizo? A ver, mostrame algo que... Claro. Claro, mostrame vos que... O sea, nadie cuestiona los imaginarios de inmigrantes. Sin embargo, probablemente una persona que participa en una colectividad vasca o de otras que hay tantas en el país, probablemente tenga mestizaje indígena y afro. Ahora, él elige construirse como de esa colectividad. En cambio, a nosotros todo el tiempo tenemos que demostrar, no, mirá, yo soy charrúa, está mi abuela. También hay que hablar que en esta época hay un cambio demográfico que se empieza a dar, que es la llegada de los inmigrantes, es de otras partes de América Latina. Que también empiezan a cuestionar, porque el relato que nosotros tenemos del inmigrante es el inmigrante europeo, que supuestamente el inmigrante europeo es el laburador, que se sacrifica, que pum, tiene su pequeño comercio, se vuelve profesional, ¿no? Meritocracia, clase media. Pero ahora, el peruano, el mexicano, el colombiano, el dominicano, el africano, senegalés, nigeriano, no hay esa concepción sobre ellos. ¿Por qué? Porque no son parte de la civilización occidental. Y también lo que pasa es que, claro, la gente empieza a asociar lo indígena con lo extranjero. O sea, el indígena es el peruano,
el chileno, el paraguayo, el colombiano que viene acá a robarnos el trabajo, ¿no? Que también hay un tema muy curioso con los inmigrantes, la gente que trabaja más con los inmigrantes, es que, por ejemplo, en otros países de América Latina tienen toda una construcción de lo que es el mestizo, ¿no? El mestizo es una categoría social muy fuerte. Entonces, acá no. O sea, acá por el settler colonialism, o sea, la colonización de poblamiento, hace que acá no exista el imaginario del mestizo. Entonces, o sos descendiente europeo, o sos descendiente indígena, o sos descendiente africano, pero no existe como algo intermedio que no es ni uno ni el, que es otra cosa. Entonces, claro, a muchos inmigrantes que ellos se consideran mestizos, o sea, que tienen rasgos indígenas, pero ellos en sus países se consideran mestizos, vienen acá y a la gente le dice, vos sos indio. Indio. No, pero mira, indio. Y entonces ahí se empiezan a dar cuenta, ah, no, sí, tengo algo de indígena. Pero también es una mirada muy racializadora. Y ahí es que, bueno, esto usé un poco la autoetnografía, mis propias experiencias personales, pero también el diálogo con mis hermanos de la comunidad, ¿no? Especialmente la comunidad vasca de Inchalá, con otros hermanos que ahora andan por el interior. Y está esta cuestión de cómo nos... que el imaginario de Montevideo, Uruguay, ciudad civilizada, moderna, que hace que nosotros los charrúas estemos muertos, entonces hace que cuando nos vean empiecen a asociarnos con otras cosas que no somos. Entonces ahí viene, bueno, somos peruanos, somos bolivianos, somos chilenos, somos paraguayos o somos gaucho. Gente que viene del interior, esa también está. Pero es minoritaria la de la gente que viene del interior. Y que voy a aclarar que los inchalá, nuestros hermanos que tienen rasgos indígenas más fuertes, en general tienden a asociarlos con el peruano y el boliviano. Porque claro, está esa imagen de que el peruano y el boliviano es como el indio, ¿no? El indio posta. El indio posta es el peruano y el boliviano. Entonces, tiene cara de indio, este tiene que ser bolita. Incluso, hermanos que han dicho que ellos han sufrido xenofobia. O sea, que les digan, no, ustedes que vienen a robarnos el trabajo. Boludo, yo nací acá, soy más de acá que vos, toda mi familia es de acá, y la gente le hace tratamiento discriminatorio, pero por xenofobia, o pensando que son extranjeros. Después, lo que somos ya, como yo, más blanquitos, más mezclados, ¿viste? Claro, somos chileno y paraguayo. Hay un imaginario de que el chileno, o sea, el chileno es... tiene cosas de indígena, pero también está más civilizado, es más cercano a nosotros. También es clave aclarar que esto, en especial, el chileno, el paraguayo y el gaucho, es muy asociado a los rasgos culturales, marcadores culturales. Puede ser, por ejemplo, un poncho, pelo largo, negro. Pero digo, el hecho de dejarse el pelo largo es un hábito cultural, digo, la gente... remeras que a veces usamos, ¿no? Que hagan alguna connotación de nuestras raíces como pueblo originario. Y, bueno, no, este tiene que ser chileno, ¿no? Digo, ¿cuántas veces no hermanos, hemos sido tratados como chilenos, como paraguayos, incluso algunos como peruanos y bolivianos, siendo
que, o sea, nosotros no es que vinimos de ningún lugar, nos imaginan como extranjeros y estamos en nuestra propia tierra. Martín, te faltó una categoría que pensé que iba a llegar a eso, el indio posta y el indio trucho. Ah, No somos indios truchos. claro, no, obviamente. Por ejemplo, que ahí está la cuestión. Una persona, un inmigrante de Bolivia o Perú, de cualquier otro país, dice que es indígena, nadie lo va a cuestionar. Ahora, nosotros decimos que somos indígenas, y dice, a ver, ¿y cómo demostrame? Incluso hasta la gente que tiene muchos rasgos, porque le dice, bueno, pero vos no naciste en una comunidad, no naciste de taparrabo. O sea, si no es el argumento racial de que no somos suficientemente morochos para ser considerados indios, es el argumento cultural. No, vos tenés cara de indio, pero claro, vos ya no vivís en una comunidad, no vivís en toldería, entonces no sos indio posta. Digo, para que vean todos los prejuicios que nosotros andamos con eso todos los días. El hecho de andar por la calle, una vincha, y la gente te queda mirando y de dónde salió, eso es de toda la vida para nosotros. Con eso cargamos todo el tiempo. Por eso digo, muy bueno lo que dijo Mónica. O sea, tampoco no es fácil pararse y decir públicamente, yo soy charrúa. Porque todos estos dispositivos están todo el tiempo sobre nosotros. Como también ciertos relatos hasta discriminatorios, ¿no? Cuento una cosa que me pasó, que estaba con Nahuel, el hermano, acá está el hermano, y otros hermanos charrúas, jóvenes como uno, y salíamos a un cumpleaños, y bueno, yo me puse un poncho, que a veces ando, a veces con el poncho, los hermanos pueden corroborar, por el frío, y en la parada de ómnibus, que habían unos planchas, siento que dicen bien fuerte, que es lo peor de todo, ¿no? Que es esta construcción del colonialismo de poblamiento, o sea, las cargas estereotipadas y racistas las reproduce también gente oprimida, gente que no es que está en una élite, en un pedestal, sino que es la misma gente oprimida la que reproduce más fuertemente una especie de guerra de pobres contra pobres. Es lo que genera este sistema, donde estamos totalmente enfrentados. Y entonces estos pibes también siento que dicen en voz fuerte, acá no queremos a los peruanos. O sea, xenofobia pura, ¿no? Y asociando que yo era peruano porque usaba un poncho, ¿no? Pero es un poncho de acá. O sea, tampoco saber diferenciar que los ponchos que se confeccionan acá son muy distintos a los que se confeccionan en el área andina. Tienen guardas muy distintas. Digo, no es que todos los indios somos iguales. Hasta el tamaño. Hasta el tamaño. Después, si no siento... Claro, yo contesto, acá no hay ningún peruano. Y después siento, tampoco queremos a los de Tacuarembó. Claro, que ahí es interesante porque es esta asociación de lo indio a Tacuarembó y también a la campaña, a la ruralidad. Pero también es esa imagen de que nosotros acá en Montevideo no queremos a la gente del interior. Los canarios, y justamente está todo ese imaginario montevideano de que el canario, estos canarios brutos, mirá los canarios, que es brutal. Entonces, es como una construcción, el montevideanismo, bastante jodida, diría yo. Bueno, un poco llegando ya a las conclusiones, para no ser tan largo, decirles que esta ponencia está escrita, la mandé
al grupo de trabajo supuestamente la van a publicar, como eso tengo entendido yo. Entonces ahí también pueden ver otras historias de entrevistas y de conversaciones que hemos tenido con muchos hermanos que dan cuenta de estas prácticas comunes, ¿no? ¿Qué es esta? O sea, bueno, de conclusión, bueno, el yo nacional, está la idea de que el yo nacional es blanco, caucásico. Entonces, el indio no es parte del yo nacional. No es parte de Montevideo, el indio. Entonces el indio es el otro. Y es un otro que interpela, que incomoda. O sea, esta lógica, ¿no? Civilización, barbarie. El indio es una persona que no me cabe muy bien que esté acá con nosotros. O sea, no me cuadra que esté con nosotros el indio. O sea, es una... Ser indígena es tanto indígena nacido en este territorio, como también indígena inmigrante, es una identidad que incomoda a la identidad montevideana, a la construcción del montevideano. Que también parte de toda esta reproducción son todas estas ideas de que los charrúas estamos todos muertos, ¿no? Eso hay que derribarlo de una vez por todas y empezar a reconocer que, bueno, nosotros no somos el otro raro. Nosotros también somos parte de la construcción de esta sociedad. O sea, no voy a decir que somos parte de nosotros, porque negar la otredad también es un problema. El negar que existan otros, eso también es jodido y confabula cuestiones de imaginarios bastante complicados, sino concebir de por qué el otro tiene que ser alguien problemático, por qué el otro tiene que ser un problema, por qué no el otro se puede complementar conmigo. Como decía Ciro, o sea, nosotros sí nos fortalecemos comunitariamente y queremos construir nuestra propia estructura comunitaria, pero tampoco es que vamos a construir una república charrúa en el medio del Uruguay. También decir que estos imaginarios son los que han hecho que nosotros hemos tenido un gobierno progresista durante más de 10 años, que ha hecho toda una expansión de derechos, ¿no? La agenda de derechos, la denominada agenda de derechos, y lo indígena no es parte de la agenda de derechos, para nada. Desgraciadamente, eso lo tenemos que decir, lo indígena no entra dentro de la parte de la agenda de derechos, porque están todas estas narrativas que incluso las reproduce la misma fuerza política. Entonces, por eso también es sumamente importante la ratificación del Convenio 169, el reconocimiento de los derechos indígenas en el país, la ley para cambiarle el nombre al 12 de octubre, para como empezar a cambiar estas estructuras en todos los campos. Un grupo de jóvenes que hacemos cosas indígenas, y como verán, hay desde los que tenemos muchos rasgos indígenas y portamos cosas culturales, como los que no, incluso gente que no es indígena, pero es sumamente colaboradora, y son nuestros guamás, nuestros amigos, nuestros hermanos. Eso es lo que somos realmente, y no el imaginario. Eso es lo que es la juventud indígena. Bueno, la bibliografía que he utilizado, que bueno, si consultan la publicación ahí lo verán más desarrollado. Oblendere, buen camino. Bueno, lo que pasa es que ahí hay otra construcción que se habló ayer en este mismo grupo de trabajo, que es
la idea de el negro como gran categoría de todo lo de color. Es morocho, es negro. Independientemente de los orígenes que tenga. O sea, mi padre, por ejemplo, todo el mundo lo conoce como el negro. No es que sea afrodescendiente, es descendiente indígena, pero como es morocho, es negro. Hasta gente libanés le dicen negro. Rasgo medio turco, ¿este es negro o es turco? Entonces, también ahí darse cuenta de la concepción profundamente racista de lo que es esa concepción del negro. Por eso, yo me parece muy valiente los hermanos afro-uruguayos cuando se paran y dicen, no, nosotros no somos negros, somos afrodescendientes. Porque y he visto gente que, incluso progresista, ¿no? Que se le da, no, a mí me gusta decirles negro, siempre le dije negro, le voy a decir negro. Boludo, estás clasificando toda una cantidad de gente, que incluso no solo son los afrodescendientes, que porque tengan cierto color de piel, ya son los negros. Lo importante es ver cómo la gente se reconoce, dialogar con la gente. Ahí no hay diálogo, ahí es esto, ¿no? Juan Ginés de Sepúlveda, ¿viste? Es esto. Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. ¿Quiénes son estos? Estos son los negros, son los no sé qué. Y no hay diálogo, no hay interculturalidad. Bueno, yo no sé si alguien quiere... No la hay porque es la representación de una occidentalización que viene desde la jerarquía, de arriba para abajo o de abajo hacia arriba, donde estamos ya clasificados en determinado plano, seamos nosotros o la etnia que sea. Diferente de la cultura, en el caso de este nuestro, que sería un aporte, si se quiere, a la sociedad, el hecho de la horizontalidad como cultura, donde absolutamente todos tienen el mismo valor, ¿no? Entonces ahí sí se termina el racismo, absolutamente, porque cada uno respetado y mirado desde su propia impronta. No lo va a mirar así, no te va a mirar así, es así. Entonces ahí no hay racismo. Pero si nos vamos a guiar por lo que nos hemos guiado hasta ahora, es hasta incluso necesario esa mirada, porque ¿cómo domino yo si yo no te tengo estratificado, ordenado, clasificado? Como hicieron todas esas personas que estuviste allí nombrando, ¿no? Bueno, ay, perdón, no, es una intervención, lo cortito que yo no sé. Nosotros hacemos algo absolutamente muy difícil hoy, que es visibilizarnos por la parte de unidad como pueblo, por haber sido visibilizados, y a la vez que nos visibilizamos y vamos logrando eso, mientras no se nos veía no pasaba nada, nosotros la veíamos, pero desde el momento en que empezamos a hacernos ver somos blancos totalmente de ese racismo puntual en que tú decís en diferentes situaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos absolutamente, y acá me digo, como uruguayo me digo, colonizados, que debe ser así. Si yo estoy acá, vos estás allí, porque yo tengo que dominar, o me tienen que dominar. Y el hecho de que seamos todos iguales, la homogeneidad, no sé, esos términos, es necesario, porque cada vez somos más, es más difícil, hay que homogeneizar a esa masa. Qué curioso, nosotros venimos en contracorriente de todo eso, porque venimos mostrando una diferencia, entonces nos vemos en toda esa contracorriente, ¿no? De visibilizarnos, ser centro, aguantar, porque estamos haciendo un aguante increíble, porque no somos tantos a la hora de mostrarnos, si bien somos muchos, ¿sí? No somos tantos a la hora de mostrarnos, militar, vamos a decir. Entonces somos centro de todo eso, hemos sido centro de limitaciones de todo tiempo, porque o sea, ya estuvimos calladitos, estábamos dominados. Nos hablamos por la cabeza. Y estamos acá resistiendo, y lo que es peor, a los intereses del establecido, de la sociedad de la cual también somos parte, pretendemos estar igual, estar al frente, seguir siendo como pueblo, no ser charrúa que somos. Yo me siento orgullosa de esa parte y de esa cultura que todavía no
no se habla porque es tanto lo que tenemos que rescatar, es tan enorme lo que hay que rescatar, la cosmovisión es tan diferente que cuesta muchísimo. Tendríamos que tener un pensante desde, ¿cómo se dice?, un ideólogo desde la propia cosmovisión, pero nosotros estamos hablando con todo. Somos 4, somos 10, somos 100, pero hablamos con todo. O sea, todos los aspectos, desde la cultura, la religiosidad, que es completamente diferente, también es horizontal, integra a la naturaleza, no hay un ser por encima, no son. Sí, la espiritualidad, de la cual, bueno, religión, la palabra religión le tenemos que tener tabú tampoco, lo que pasa es que también nosotros nos peleamos. Es tremendo. Pero lógico, porque a veces nos compartimos entre la palabra religar gatillo, que es dice Pero una religión tiene estructura, la espiritualidad no. Bien. La religión está dominada por una cuestión dogmática de que esto es así por tradición. La espiritualidad es un científico. Había pedido la palabra de compañero para respetar. No, si querés terminar ahora. No, solamente decía, esa marqué hay una diferencia, porque venía a cuenta de lo que decía Martín. Ya más. A él, ella y la. No sé, me gustaría partir de los dos elementos vertidos bien interesantes, pero arranco con una pequeña anécdota. Trabajo en un taxi, me tocan pilas de historias, no todos los días, algunas muy racistas, otras sumamente incluyentes, de todo tipo. Pero me encontré con una situación interesantísima con un chico que trabaja en un restaurante de comida Tex-Mex. Entonces le conté que era mexicano, se puso súper contento y me charló sobre todo su bagaje impresionante sobre la alimentación mexicana, todo tipo de comidas, etcétera, pero de manera impresionante. Y él no lo decía, pero evidentemente se autoidentificaba como mexicano, ¿no? Como un uruguayo que se siente mexicano. Y yo trataba de entender por qué planteaba eso, ¿no? Porque si bien la autoidentificación cultural puede ser por un simple gusto, pero realmente hay mucho más atrás, ¿no? Observaba sus rasgos y evidentemente son rasgos indígenas. Y cuando él hablaba de su trabajo, se refería a su patrón uruguayo, ese uruguayo caucásico, descendiente de ingleses, que tienen plata, ¿no? Un negocio en Pocitos y que dispone a diestra y siniestra lo que sea con sus trabajadores, ¿no? Y impresionante porque él decía, bueno, mi jefe me dice, oye negro, tenemos que innovar en algo, negro, es importante no sé qué, negro. Y entonces empecé más o menos a conducir un poco la charla para saber cómo se identificaba él dentro de la dinámica social. Y entonces él decía, bueno, es que como uruguayos somos muy pobres, ¿no? En el sentido cultural. Pero en realidad lo que él veía más bien, o trataba como de decir entre dientes, es yo me siento relegado, ¿no? Y me siento mejor considerándome como mexicano porque tengo el mismo color de piel. Y porque desayuno escuchando música ranchera, ¿no? Porque me gusta comer tortillas por lo menos 5 veces a la semana. Y entonces, ese tipo de cosas, y además sabía de algunas cosas mucho más que yo, ¿no? Que me crié todo el tiempo allá. Entonces, es impresionante, pero eso me lleva a una situación que comentaba la compañera bien interesante. O sea, antes de autoidentificarnos como indígenas, pasábamos casi desapercibidos, ¿no? Después de eso, ¡pum!, viene el ataque. Pero ¿cómo se pasa ese casi desapercibido? Y realmente, o sea, hay dos vertientes. Uno, la cuestión de el amoldarse para poder sobrevivir, que es una cuestión incluso histórica, es decir, refugiarse en dinámicas distintas, ¿no? Alejarse de quien te está persiguiendo, la cuestión de la mezcla racial directamente, ¿no? O como se llame, para tratar de proteger o de guarecer, ¿no? a los propios rasgos identitarios y también los aspectos de tradición
ideológica, ¿no? Que se va conservando de la comunidad. Entonces se van disolviendo, pero incluso a propósito para poderlo conservar. Cosas que, por ejemplo, Mónica o Martín nos han estado comentando, ¿no? Y que al final de cuentas hay aspectos muy sustanciales que siguen permanentes hoy en día. Pero otra también tiene que ver, digamos, con la parte de la carga ideológica de uno asumiéndose como indígena. No es lo mismo que tú, que no tienes identidad, que dices, bueno, quién sabe dónde chingados vengo, pero soy morocho, todo el mundo me dice el negro, el poroto, de cualquier forma de esas, ¿no? Pero soy una persona buena onda, ¿no? Todo el mundo habla bien de mí, siempre sonrío y se llevan bien conmigo. ¡Pum! No tienen ningún problema, ¿no? Yo no les digo nada porque soy el poroto, porque soy el poroto, ¿no? Pero después cuando hay una autoidentificación y se dice, bueno, es que yo soy indígena, y el que me dice poroto ni siquiera entiende quién soy yo, ni siquiera entiende qué está haciendo aquí. Y aunque no haya una confrontación directa, simplemente el hecho de asumir que a uno mismo se le está llamando de esa manera, es una cuestión de doble o triple violencia. Ya no es esa violencia casi superficial, ¿no? donde uno tiene que asumirla y continuar el día a día, sino esa violencia se multiplica por mucho porque entiendes la profundidad de esa misma, ¿no? Y entonces tiene que ver perfectamente con la otredad, ¿no? Cuando es caracterizado como el de afuera y el de afuera no tiene palabra, ¿no? Cuando es caracterizado como el extraño o el distinto, porque el extraño y el distinto es inferior, ¿no? Es decir, el otro no corresponde siquiera a mi dinámica de empatía. Cuando señalaban esta parte, ¿no? de que separaban a las madres de sus hijos, ¿no? Y cómo del dolor las blanquitas se arrancaban el cabello por no soportarlo, tiene que ver profundamente con esa cuestión, que se llega a romper esa dinámica. Ah, perdón, no entendí muy bien esa parte. Que se arrancaban por el dolor. Yo había entendido un poquito ahí. Sí. Entonces, bien concreto, ¿no? Esa parte, digamos, ahí es un punto nodal donde se llega a romper la barrera de la empatía. Y creo que uno de nuestros trabajos fundamentales, ¿no? Como militantes del movimiento indígena, ¿no? Como personas conscientes que queremos transformar esta cruda realidad que cada vez vemos de manera más desgarradora porque la conocemos más, tenemos que romper esa barrera, ¿no? de la empatía y poder transitar, ¿no? por otras formas y métodos de andar, ¿no? de hermanarnos con las personas con las que convivimos, porque quieras o no, en esta sociedad convivimos con gente que no nos entiende o no es capaz, ¿no? de poder nombrar o sentir empatía, pero tenemos que transgredir eso, ¿no? Y hay muchas formas, ¿no? Directa o indirectamente, pero la cuestión es realmente abrazarnos, ¿no? Entre todos. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, finalizamos entonces la sesión de hoy. Hoy de noche vamos a mandar el comunicado que acordamos de enviar en torno al cambio de fecha, el 12 de octubre. La declaración de ustedes está en la página web de Conacha. Tenemos en nuestro evento también. Está en el evento. Sí, está en el Ah, bien, entonces la levantamos y ponemos que apoyamos les cuento que la causa esta es bastante conocida a nivel internacional. Hoy de mañana me llamaron de Rusia porque el mundo es multipolar. En este momento me llamaron de Rusia, de la RT, de Rusia Today, para hacer una entrevista justamente por el cambio de fecha del Día de la Hispanidad, etc. O sea, no es una idea, no es una influencia foránea, sino que me he sentido muchas veces una cantidad de cosas y justamente hacer una declaración en este espacio académico apoyo y aval la declaración ya difundieron. Bueno, agradecerles a todos haber venido. Para nosotros es un honor haber abierto la universidad no voy a citar a nadie, pero que se tenía de muchos colores. Es bueno, a veces pasa eso, ¿no? Que se deja de ser blanco y se tira un lugar. Lo dijo un señor por ahí, diciendo que es un sueño realizado, y bueno, entonces nos encontramos mañana y seguimos trabajando. Agradecemos la participación.